Hola, ¿sabías que una lente progresiva personalizada bien adaptada es la mejor opción para cubrir los requerimientos visuales de nuestros pacientes? Hoy hablaremos de cómo lograr conseguir una buena adaptación de lentes personalizados desde una óptica diferente. ¿Cómo tener éxito en la adaptación de lentes progresivos personalizados? Es lo que vamos a hablar. Bienvenidos al mundo de la óptica. A veces nos olvidamos por premura, tal vez revisar si los armazones están realmente nivelados o no. Y es algo que nosotros debemos de tener muy en cuenta. En la imagen de la izquierda nos indica cómo debemos iniciar la nivelación con las terminales primero hacia arriba y observando los 4 puntos de apoyo. Estos deben estar siempre apoyados sobre la superficie. Luego procederemos a revisar la nivelación con los terminales de las varillas hacia abajo y observar nuevamente los 4 puntos de apoyo, los que deben estar también sobre la superficie. Muchas veces solamente nos fijamos en cómo nivelar la parte de la imagen derecha y nos olvidamos que el problema va a estar en el puente. En este lado solamente nivelaremos varillas, más no puente. Por ello, nivelar como el área, la imagen izquierda primero y luego pasar a la imagen derecha. Si alguno no estuviera debidamente apoyado, debemos buscar el origen y corregirlo. Como otro punto importante antes de adaptar cualquier lente progresivo personalizado es que debemos identificar el tipo de postura del paciente. A veces el paciente tiene una posición derecho al frente correcta y eso pues hace pues que haya un equilibrio correcto en la adaptación de cualquier lente progresivo. Sin embargo, una posición baja como la imagen del medio o del centro por algún problema cervical, por ejemplo, hará que muchas veces al tomar las alturas le pidamos al paciente que levante el rostro y marcamos la altura pupilar en la lente del armazón aparentemente correcta. Pero no será así, porque en primer lugar, él no levantará la cabeza para ver hacia adelante en el día a día. Él seguirá elevando la mirada con la cabeza hacia abajo, lo que provocaría que nos diga que no ve de cerca, porque claro, estará muy baja el área de visión de cerca. ¿Qué hay que hacer? Pues cerrar algo las plaquetas para subir el armazón y tomar las alturas pupilares de acuerdo a la forma habitual de la posición de su rostro. Es hora que el paciente, desde su posición, logre encontrar mejor los puntos focales de nuestro lente y no observando sobre la lente. Todo lo contrario si es un paciente que suele subir el rostro para ver de frente. Debemos abrir las plaquetas para que el armazón baje y podamos tomar la altura pupilar correcta en la posición habitual de mirada del paciente. Esto hace pues que si no lo hacemos y solo le pedimos al paciente bajar el rostro o que mire de frente, marcaremos unos puntos que, si bien es cierto estarán sobre la pupila, no estarán en la posición correcta que buscamos, porque el paciente al usar sus anteojos levantará la cabeza, bajará la mirada y dirá que no ve de lejos porque estará viendo por el campo visual intermedio. Obviamente esto solo se logrará si el armazón tiene plaquetas o nariceras. Si es de acetato, es preferible cambiar de armazón. Una vez nivelados los armazones y habiendo observado la posición del rostro del paciente, pasaremos a probar la nivelación de los armazones sobre el rostro del paciente. Ver el equilibrio horizontal y vertical con respecto a las cejas, párpados, aretes o cualquier punto que nos ayude a observar lo bien nivelado que está el armazón en el rostro del paciente es un buen punto de inicio para la toma de cualquier parámetro. Si no se observa un equilibrio en la nivelación, hay que proceder a renivelar el armazón de acuerdo al rostro del paciente, y esto obviamente obedece a que no somos simétricos. Observar que las terminales de las varillas descansen sobre las orejas es realmente importante, porque si no es así, obtendríamos parámetros errados por la posición que adopta el armazón en el rostro, que ya explicaremos más adelante. Si el paciente es primera vez que usa o que usaría lentes progresivos, sería aconsejable no darle armazones tan pequeños, con la finalidad que pueda disfrutar de campos algo amplios y poder así cubrir el requerimiento visual que solicite de acuerdo al diseño que podamos ofrecerle. Pero si el paciente viene usando lentes progresivos, debemos observar el tamaño al que está acostumbrado y ver si el tamaño es el adecuado para cubrir el requerimiento visual que tiene.
buen campo visual de lejos, un buen espacio de cerca, etc. Debemos revisar el tipo de lente progresivo que viene usando, saber la marca, el diseño, el corredor y la altura de montaje para saber cuánto de espacio aparentemente está usando, especialmente en visión próxima. Y esto no se consigue si es que no reconstruimos la lente progresiva. Tenemos que encontrar en la reconstrucción la altura de montaje versus la posición de la cruz óptica en ese momento en la montura del paciente. Si el paciente está acostumbrado a usar un armazón con una vertical grande, la primera opción deberá ser ofertarle un armazón pues, con similares características de espacio. Con ello mantendremos espacios similares tanto en visión de lejos como en visión de cerca. Si el paciente es usuario pues también de un armazón grande, a veces ¿qué hacemos? Para darle el mismo espacio de cerca, reducimos el corredor o le damos un espacio de corredor más corto. ¿Esto qué hace? Igualamos el espacio de cerca, pero perdemos la intermedia. Entonces este paciente va a decir que de lejos ve bien, de cerca ve bien, pero la computadora ya no la ve tan bien como sus antiguos lentes progresivos. ¿Y todo por qué? Porque le dimos un corredor más corto al que viene usando. Si esto ocurre, simple y llanamente lo mejor es cambiar de armazón. Si el paciente es usuario de un armazón con una vertical pequeña y ahora desea usar un armazón grande, se deberá considerar elegir el mismo diseño de corredor para que no sienta tan lejos o separados los espacios de lejos y cerca, si es que le prescribimos un corredor más grande. Porque si no va a decir que tiene que bajar mucho los ojos para poder leer, o tiene que subir o bajar un poco más las cosas para poderlas observar. Claro que la intermedia será mejor. Tenemos que tener en cuenta algo, el equilibrio en las alturas de los centros ópticos. Muchas veces la moda nos obliga a dar monturas o armazones grandes, porque esa es la tendencia. Sin embargo, estamos adaptando bien nuestras lentes oftálmicas en estos armazones, sean monofocales o progresivos. Si fuera un monofocal y observamos la imagen del lado izquierdo, podemos observar que el centro óptico o la altura pupilar de un monofocal simple estaría muy por arriba, muy arriba. Esto haría un desequilibrio en los espesores de la lente, por más alto índice que sea. Tendríamos, si fuera un -5, -6, -4 inclusive, muy delgado en la parte superior y muy grueso en la parte inferior. Eso hará que el paciente diga que ve muy bien de frente, pero cuando baja la mirada siente que el piso se mueve. Y uno se rompe la cabeza y dice, ¿pero por qué? Si es -5, -6, -4. Y es un monofocal, no es un progresivo. ¿Por qué se mueve el piso? Problema de laboratorio. No, el problema no es el laboratorio, el problema es que no dimos un equilibrio en las alturas de los centros ópticos. En la imagen de la derecha podemos observar que ya hay un equilibrio mayor, gracias a que tiene plaquetas. Sin embargo, en monturas de acetato sería un poco difícil. Aquí ya habría que ver moda o ser profesionales. Tenemos que hacer un equilibrio también en ello, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? La satisfacción final del paciente es lo que buscamos. Es primordial que el optómetra tenga en consideración que si el armazón es semi al aire, debe considerar de 0,5 a 0,7 milímetros por efecto de construcción de la ranura. Obviamente vamos a tener una ranura que es por donde va a ir el nylon. Si esa ranura es muy pequeña, el nylon se para saliendo, se va a salir constantemente y eso hará que la lente se caiga y que el paciente tenga que estar regresando porque el lente pues se le sale a cada rato, no se sostiene en el armazón y vamos a tener que volver a hacer la lente con una ranura más grande. Esto hace pues que tenga un promedio de 0,5 a 0,7 milímetros por efecto de esta construcción. Además, debemos considerar una posible fatiga de 0,6 a 1,1 milímetros en el lente por el efecto de ranurar la lente. Ella ocasiona distorsión y aberración en el campo de visión, especialmente de cerca, como se observa en la figura o en la imagen. Esa parte media naranja, media tipo arcoíris, es lo que es la distorsión por efecto de ranurar el lente. Ahora, vamos a inventar unos datos para tener esto muy en cuenta. Si, por ejemplo, viene un paciente que está usando un corredor de 17 y la altura de montaje es de 20, vamos a inventar datos. Le estamos dando aproximadamente, solo como efecto de prueba,
Efecto de ejemplo, 17 está el punto central de cerca, a 20 de altura, aparentemente le estamos dando 3 milímetros para ver de cerca. Estamos dando un ejemplo solamente matemático para la explicación rápida. Si el paciente viene acostumbrado a usar esa altura de 20 y está feliz y contento con su corredor 17, intermedia, lejos y cerca, y le ponemos la misma graduación en un armazón semi al aire, con misma altura de 20, recuerden, efecto de ranura entre 0,5 y 0,7. A más alto, más ranura, más gruesa, más profunda. Y un efecto de fatiga de 0,6 a 1,1. A mayor graduación, mayor fuerza para hacer la ranura, y conclusión, puede haber hasta 1,1. Y 0,7 hacen 1,8, casi 2 milímetros de pérdida de campo visual en la parte inferior, aparte de nylon. Entonces ya no tiene 20 de altura, va a tener 18,1, 0,2 o 0,3. Conclusión, 1,7 nada más. Y ya no los 3 milímetros que tenía anteriormente de 17 a 20 una montura de aro cerrado o 3 piezas. Por eso es que pueden decir, pero tiene la misma altura, tiene la misma graduación, ¿y por qué con el otro o el aro cerrado ve mejor que con un semi al aire el espacio de cerca? Por la ranura y por la fatiga al ranurar la lente. Entonces vamos desde una óptica diferente, estamos observando qué otros datos o qué otros informes o qué otras cositas debemos de observar antes de la toma de cualquier parámetro. Ya sabemos que para la toma de un los datos de un lente progresivo personalizado necesitamos distancias nasopupilares. Lo de la distancia interpupilar, eso ya pasó de moda, eso no existe en un lente personalizado. Altura pupilar, ángulo pantoscópico, distancia del vértice, ángulo envolvente o panorámico y distancia de lectura, independientemente de la graduación, tanto es esfera, cilindro, eje y la adición correspondiente, si es que tenemos todos los datos completos. La distancia nasopupilar física versus distancia nasopupilar mecánica. Es muy importante para los que adaptamos lentes progresivos personalizados y que intentamos hacerlo dentro de los controles pertinentes de satisfacción visual final para el paciente, que tomemos bien, con un armazón totalmente nivelado, realmente nivelado, en donde ya hemos dicho al inicio, muchas veces tenemos que inclusive hasta renivelar los armazones en el rostro del paciente porque la asimetría nos gana. Puede estar el armazón totalmente nivelado, tanto con varillas terminales hacia arriba o hacia abajo, pero puesto en el rostro está inclinado. Pues hay que nivelarlos haciendo una renivelación de acuerdo al rostro de cada paciente. Una vez hecho esto, tomar las distancias nasopupilares normales en el rostro del paciente y luego marcar los puntos. Estos puntos nos deben de dar exactamente a las distancias nasopupilares e interpupilares que hemos encontrado sin el armazón puesto. Los puntos marcados en el armazón nos tiene que dar la misma nasopupilares e interpupilares que hemos encontrado sin el armazón puesto. Esto quiere decir que para nosotros es más importante, para los que mandamos al laboratorio a elaborar los lentes progresivos, es más importante los puntos puestos sobre el armazón, las lentes, las micas o las lentes que viene usando el paciente, porque es tal cual debemos de mandarlos a hacer. La altura pupilar o altura de montaje. Una vez marcados bien los puntos, nos damos con la sorpresa que esos puntos también nos dan la altura pupilar. Entonces, debemos tener muy bien marcados los puntos pupilares. A veces que nos creemos todistas y con poner un par de puntos es suficiente. Si hay que hacerlo 2 o 3 veces, hay que hacerlo 2 o 3 veces. Lo importante es hacer lo mejor y de lo mejor y dar ello lo mejor. Un dato adicional. Todos nos preocupamos de la parte inferior, pero nos olvidamos de la parte superior. La parte superior debe tener una altura mínima de montaje de 10 en cualquier lente progresivo, salvo en los ocupacionales o en los como los de fatigue o los de uso inclusive solo para la computadora, etc. Eso es diferente, ¿ok? Porque tienen de 13, 14, etc. Tienen algunos parámetros diferentes. Hablamos de progresivos convencionales, personalizados, digitales, freeform, llámele como quieran, mínima altura de montaje
parte superior 10. El ángulo pantoscópico. El ángulo pantoscópico, como todos ustedes saben, es el ángulo de inclinación que tenemos nosotros que encontrar una vez puesto el anteojo o el armazón en el rostro del paciente. Aquí debemos tener en cuenta algo. A veces nuestras asesoras les ofrecen o les ofertan un determinado armazón el cual le queda muy bonito. No lo podemos negar, tamaño, forma, color, forma de la cara, etc. Sin embargo, cuando nos ponemos de lado observamos las varillas y las varillas le quedan sobre la orejita. Esto nos va a dar una inclinación mayor en el ángulo pantoscópico, lo que va a hacer que el parámetro del ángulo pantoscópico sea errado. Deben de descansar la varilla sobre la orejita, como vemos en la imagen que tenemos superior derecha. Descansa, en la imagen inferior derecha está sobre la orejita. Eso puede significar que la varilla es muy corta, así sea el frente perfecto, debemos de cambiar de armazón si es que no podemos arreglar. La distancia del vértice. Esto a veces es un poquito no difícil de tomar, pero sí tenemos que tenerlo en cuenta. Usualmente en un armazón oftálmico, si no nivelamos las plaquetas y está todo bien, bien nivelado el armazón, debería ser un aproximado entre 12 y 13. En un armazón solar que es más curvo, la distancia del vértice más o menos normal puede ser 14 o 15. Pero debemos de fijarnos en las plaquetas, porque a veces un lente oftálmico le tomamos una distancia al vértice y sale 16, 17. Después observamos las plaquetas y las plaquetas están tan metidas que botan el armazón hacia afuera, lo que hace pues que la distancia del vértice sea demasiado grande. En lentes oftálmicos debemos también buscar esas plaquetas que estén bien niveladas, no pegadísimas al armazón, pero que sí tengan un equilibrio entre no tan separado de la parte frontal del armazón. La distancia de lectura. El INSET varía según la distancia habitual que tenga cada paciente. No todos leemos iguales. Podemos dos personas estar sentadas de la misma manera, tener aparentemente un libro o el mismo celular a una misma distancia, pero sin embargo, si una es más baja y la otra es más alta, por el tamaño del tronco, de los brazos, de las piernas, del cuello, de la cabeza, las distancias van a ser diferentes y eso va a variar el INSET de acuerdo a los lentes personalizados. Debemos de medir esa distancia para podérsela entregar al laboratorio y que el laboratorio, por medio ya del software, encuentre el INSET adecuado para cada paciente. Si nosotros observamos las hojas del cálculo, no hay ni un INSET igual, todos son diferentes. Y esto es por la distancia de lectura que nosotros debemos de encontrar en cada paciente. Hay que medirlos. Dejemos de usar esa varilla en los forópteros y nosotros poner una distancia arbitraria, la cartillita que ponemos para que lea. El foróptero no es conveniente usarlo para medir las distancias de lectura o tomar las adiciones. Debe ser mejor con una cartilla de lectura en donde él se siente bien y se sienta poniendo o colocando la distancia de lectura, la cartilla de lectura a la distancia que él crea conveniente. Y muchas veces ahora todos son o usan celulares. A veces uno les entrega un papel y no saben cómo ponerlo. Yo creo que leo a esta distancia, mejor creo que leo a esta o creo que leo a la otra. Pero denle un celular o una de las preguntas mías, unas observaciones, digo, ¿tiene su celular? Tome su celular e inmediatamente lo colocan a una distancia. Esa es la distancia de lectura habitual de ese paciente. En base a esa distancia es que se envía o en base a esa distancia es que se solicita o se realiza la adición. El ángulo panorámico, facial, envolvente, frontal, llamémosle como quieran, es el ángulo de curvatura que tiene el armazón en el área frontal, en el área delantera, etc. Este es importantísimo que lo tomemos en sus diferentes formas. Cada uno puede tener sus formas diferentes de medir. Hay equipos, hay reglas diferentes como el pantoscópico para tomarlas, otros los pueden tomar con un transportador. Somos libres de hacerlo, pero lo importante es que lo hagamos. En otro tutorial vamos a enseñar cómo se toman estas distancias y con qué elementos o con qué instrumentos contamos para poderlas tomar, tanto facial, panorámica, distancia del vértice. No hay problema.
Importancia de una explicación correcta y adecuada del uso de las lentes progresivas. Por más digital que sean, todos los lentes tienen ligeras aberraciones. Es cierto, un lente progresivo, digitalizado, personalizado, tienen aberraciones mínimas. Sin embargo, hay que considerarlas que existen. Hay muchas formas ahora de explicarle, entre decir si el paciente es movedor de ojos o movedor de rostro. Tenemos que identificar a estos pacientes, porque si un paciente es un movedor de ojos, de mirada, le gusta mover los ojos, ver de lado, ver de costado, como, llámenle como quieran o díganle como quieran, va a ser un poco más complicada la adaptación de lentes progresivos. Para esto, tenemos que el optómetra o el profesional de la salud visual debe de observar desde que ingrese el paciente al consultorio, a la tienda, a la óptica, al centro de trabajo, su desempeño, sus movimientos. Ahí nos vamos a dar cuenta de con quién estamos tratando para darle la mejor corrección posible. Sí, los casos más particulares son aquellas personas hipermétropes leves que nunca creen que necesitan anteojos, o las personas hemétropes. Son los casos más difíciles de adaptar. Uno me dirá, ¿por qué? Porque uno que ve bastante bien está acostumbrado a mover los ojos por todos lados. Le ponemos un progresivo y como quiere ver por todos lados, pueda que se maree un poquito. A ellos hay que tenerles un poquito más de paciencia, explicarles un poquito mejor la forma correcta de los movimientos de rostro por más personalizados que sean. Si lo hacemos así, cuando tengan el lente bien adaptado, les va a quedar riquísimo. Los van a sentir súper bien y la adaptación va a ser más que segura. Últimamente, para nuestro apoyo en lo que es enseñanza y educación, estamos usando una caja de lentes progresivos con nuestros propios diseños. Hay algunas casas comerciales que ya están fabricando estos provines, que ya tienen su caja de lentes progresivos, etc. Y son muy buenas. Todo apoyo, toda ayuda suma. Así es que si las pueden conseguir, pues enhorabuena. Pero yo tengo cierta renuencia a estos. ¿Por qué? Porque ellos llegan con un diseño determinado, con corredores determinados que tal vez nosotros no los tengamos o no los ofertemos. No todos los diseños de progresivos son iguales. Hay diseños que son especiales y que tienen prioridad de lejos. Hay otros que tienen prioridad intermedia y cerca. Hay corredores cortos, corredores medios y corredores largos. Y si nosotros adaptamos corredores cortos y el corredor corto que nos envían en la caja de pruebas no corresponde al nuestro y aún así corresponda, los espacios de lejos son diferentes porque los que yo doy tienen mayor prioridad de lejos y estos no, o al revés, entonces vamos a caer en una forma de enseñanza que tal vez no es la muy real. La que usamos nosotros, por ejemplo, es que gracias a nuestro laboratorio, nosotros hemos usado también provines de cajas de pruebas antiguas y tenemos, por ejemplo, plano adición 1, plano adición 1.50 y plano adición 2, en donde tengo dos tipos de diseños. Uno es diseño con prioridad de lejos, y no quiere decir que no pueda haber de cerca ni de intermedia, claro, pero son los que el paciente va a usar más para manejar, más para los outdoors, más para las salidas. Entonces, deporte y todo ello. Y tengo los otros que son prioridad intermedia y cerca, que son los famosos indoors, que van a ser más para la computadora. No es que no pueda manejar, por supuesto que puede manejar, pero sin embargo son los que usamos para más el uso de la computadora y más el uso de celulares, más lectura, más oficinistas y estas cosas. Entonces, tengo dos tipos de diseños y los hemos hecho nosotros con nuestros laboratorios, simple y llanamente con estas adiciones. Es decir, tenemos 12 provines, 6 adición 1, plano adición 1, un par de plano adición 1, un par de planos adición 1.50 y un par de plano adición 2, de diseño, digamos, prioridad lejos, e igual plano adición 1, plano adición 1.50 y plano adición 2, con prioridades intermedias y cerca. Esto nos ayuda a que a la hora que nosotros decidamos qué tipo de lente progresivo ofertar al paciente, le pongamos el corredor que nosotros estamos indicando y además tenemos corredor corto, medios y largos, claro está. Y además, pues el paciente entienda qué tan lejos o cerca va a estar de separado
la visión de lejos y cerca, y tenga una idea cabal de qué es lo que podría tal vez sentir, entendiendo que es solo para educar, no es para otra cosa. Porque las sensaciones son diferentes de todas maneras, porque recuerde que está en una montura de prueba. Entonces, aquí cambia. De más está decir que pongo el Provin siempre más pegado a los ojitos, o más cerca a sus ojos. Entendiendo todo esto, yo les aseguro que la adaptación de lentes progresivos personalizados es más fácil de lo que pensamos, siempre y cuando le pongamos más empeño a los detallitos que nosotros estamos escuchando. Hoy hemos visto que más allá de hacer una buena reflexión con los exámenes subjetivos que tengamos y debamos de hacer y tenemos que hacer, con las pruebas de campo que tenemos que hacer, que el paciente camine, que el paciente se mueva con la visión de lejos y luego en la lectura que nos dé su verdadera distancia de lectura y hacerle la adición de acuerdo a su distancia de lectura habitual. Repito, no el foróptero, no esa varilla del foróptero, que nosotros somos los que le damos una distancia determinada, sino que es el paciente el que nos tiene que dar la distancia de lectura y en base a eso hacerle la adición, encontrarle la adición. Podemos encontrar nosotros, después de todo eso, y viendo que el área de óptica influye demasiado para el montaje final del paciente, una total y completa satisfacción de nuestros lentes progresivos con tecnología digital. Latinoamérica, nos veremos pronto. No se olviden de suscribirse también al canal de YouTube de Incomunicándonos, porque siempre habrá un programa para ustedes en Comunicándonos. Nos vemos, hasta pronto.